La Revolución de Chuquisaca fue un levantamiento popular ocurrido el 25 de mayo de 1809 en la ciudad de Chuquisaca, perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. Las autoridades revolucionarias de la Real Audiencia de Charcas, con el apoyo del claustro universitario y de sectores minoritarios de independentista, destituyeron al presidente de la Real Audiencia de Charcas y formaron la Audiencia Gobernadora o Junta de Gobierno, y con el objetivo de restablecer el autogobierno que tenía la Real Audiencia antes de las reformas borbónicas. El movimiento, fiel en principio al rey Fernando VII de España, fue justificado por las sospechas de que el gobierno planeaba entregar el país a la infanta Carlota Joaquina de Borbón, pero desde los comienzos sirvió de marco para el accionar de los sectores independentistas que propagaron la rebelión a la paz, donde se constituiría la Junta Tuitiva. Reprimido violentamente este último y más radical levantamiento, el movimiento de Chuquisaca fue finalmente deshecho. Para la historiografía independentista hispanoamericana este acontecimiento suele ser conocido como el primer grito libertario de América. Sin embargo, hay otros historiadores que consideran la rebelión de Oruro de 1781 como el primer grito libertario de América. Antecedentes. Invasión francesa a España. El 18 de octubre de 1807, las tropas francesas al mando del general Junot entraron a España, aliada del primer imperio francés. Napoleón Bonaparte tenía como objetivo primario ocupar el Reino de Portugal que se resistía a implementar el bloqueo continental contra Gran Bretaña. El 27 de octubre de 1807 el ministro Manuel Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau, por el que España comprometía su apoyo al ataque. No obstante, las fuerzas de Junot fueron tomando el control efectivo de ciudades y puntos estratégicos del país, lo que impulsó a la Casa Real a retirarse a Aranjuez y planear su emigración a América, siguiendo la estrategia de la corte portuguesa que tras la entrada de los franceses a su país, el 23 de noviembre de 1807, se había trasladado a Brasil. Al conocerse el rumor, el 17 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez, que forzó la renuncia de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Ante los sucesos, el 23 de marzo los franceses ocuparon Madrid y Napoleón ordenó el traslado a Bayona a la familia real. El 2 de mayo se produjo en Madrid un levantamiento de la población sangrientamente reprimido, mientras que el 6 de mayo, en los sucesos conocidos como las abdicaciones de Bayona, Fernando reconoció a su padre como rey legítimo, por lo que, dado que éste había cedido sus derechos a Napoleón, la corona recaía en el emperador, quien designó a su hermano José Bonaparte como el rey de España e Indias. Juntas de gobierno en España. Ni el renunciamiento ni el abyecto servilismo que demostró Fernando fueron suficientes para mover a la población a aceptar el cambio dinástico. El 25 de mayo se constituyó la primera Junta de Gobierno en Oviedo, Asturias, y con diferencias de días surgieron otras, provinciales o locales, en Murcia, Villena, Valencia, León, Santander, La Coruña, Segovia, Valladolid, Logroño, etc. El 27 de mayo de 1808, Sevilla creó su propia junta con el nombre de Junta Suprema de España e Indias, que pretendía, al igual que las restantes, gobernar en nombre de Fernando VII y preservar sus derechos al trono, política que la llevó a declarar la guerra a Napoleón el 17 de junio. En esas circunstancias, en 1809, primero en Chuquisaca, y luego en muchas otras ciudades americanas bajo el dominio del Imperio Español, detonó una crisis política a causa de la crisis institucional en la metrópoli y de las tensiones revolucionarias que venían madurando en las sociedades coloniales. Goyeneche en el Alto Perú. Cuando las fuerzas de la División Francesa del Norte al mando de Joaquín Murat ocupaban la ciudad de Madrid, el 23 de marzo de 1808, se hallaba de servicio en la ciudad el capitán de milicias José Manuel de Goyeneche. Era de origen americano, natural de Arequipa, en el Bajo Perú, y descendiente de una acomodada familia de origen europeo. Su padre, que era realista, lo envió a educarse en la península, donde destacó en parte por su natural locuacidad y su evidente talento para la intriga, y en buena medida por sus contactos.
Goyeneche se acercó al general francés Joaquín Murat, consejero de José Bonaparte, y logró ganarse su confianza. El emperador deseaba extender su control a la América española para restar mercados a sus adversarios y mantener el flujo de regalías, pero, sin recursos navales para asegurarlo, dependía por completo de lograr decantar hacia ella las lealtades de los americanos, sea por el expediente de mantener la obediencia al monarca, fuera cual fuera, o, de ser necesario, alentando el partido de la independencia. Murat comisionó entonces a Goyeneche ante los gobiernos y pueblos de América del Sur para que lograse su sometimiento a la nueva dinastía, expidiéndole las correspondientes credenciales. Hallándose ya en Cádiz, y listo el buque de bandera francesa que lo debía conducir a América, se produjo el levantamiento del 27 de mayo de 1808 en la cercana Sevilla y la consiguiente formación de su junta de gobierno. Expuesto ante sus compatriotas, Goyeneche se dirigió a Sevilla donde se presentó ante la nueva junta como un fiel vasallo, víctima de su fidelidad a la causa realista. Dadas las difíciles circunstancias, no le costó convencer a la junta, especialmente cuando uno de los vocales, y uno de los más intrigantes, el padre Gilito, era amigo cercano de un tío suyo. La Junta de Sevilla lo nombró su comisionado especial en América ascendiéndolo extraordinariamente al rango de brigadier. El salto de capitán de milicias a brigadier del Ejército Real era excepcional aún en esa situación, con instrucciones de asegurar la proclamación del rey Fernando VII en el del Río de la Plata y en el Virreinato del Perú, y el reconocimiento de las pretensiones de la Junta de Sevilla de gobernar en el nombre del monarca, para lo que carecía de todo título y derecho. Los alcances de su mandato eran tales que estaba facultado, aunque no por derecho por pretensión de sus mandantes, a destituir y encarcelar a cualquier funcionario que manifestara cualquier oposición a Fernando VII como legítimo rey de España, sin importar que esos funcionarios tuvieran mando emanado del mismo rey, como el caso de los virreyes. Con sus 2 pliegos, Goyeneche volvió a Cádiz y se embarcó finalmente en compañía del emisario francés de Murat. Al pasar por Río de Janeiro camino a Buenos Aires, en agosto de ese año, se entrevistó con la infanta Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII y reina regente de Portugal en el Brasil, con ambiciones de asumir los títulos de su hermano en tierras americanas. Carlota le dio a Goyeneche cartas con sus pretensiones, dirigidas a las autoridades coloniales que él iba a visitar. El oficio principal de Carlota afirmaba entre otras cosas. Goyeneche aceptó el encargo, sin comprometerse, según sus dichos, más que a actuar de mensajero. Sin embargo, su posición era probablemente puramente oportunista, al igual que en el caso de los pliegos de Murato de Sevilla. Una carta confidencial que Carlota escribió a su secretario privado José Presas afirma: desde la llegada al Río de la Plata de las primeras noticias acerca de los sucesos en España, el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, había agudizado el conflicto que mantenía con su superior, el virrey Liniers. El alcalde de primer voto del Cabildo de Buenos Aires Martín de Álzaga, con el acuerdo de varios de los principales cabildantes, viajó a Montevideo y permaneció allí cerca de un mes, promoviendo la formación de una junta como primer paso para la creación de una Junta Suprema y la convocatoria a un congreso en Buenos Aires. La llegada de un emisario de Bonaparte exacerbó el conflicto, poniéndose Elío en franca rebeldía y llegando a llamar traidor a Liniers. No obstante, el 21 de agosto se juró finalmente en Buenos Aires a Fernando VII, y el 2 de septiembre de 1808 se decretó por bando en Buenos Aires la guerra a Francia. El brigadier Goyeneche arribó a Montevideo munido de 3 pliegos para sendas misiones reservadas, para usar según su interés. Se acreditó allí ante Francisco Javier de Elío como representante de la Junta de Sevilla, alentándolo en su propósito de independizarse de Buenos Aires y no reconocer la autoridad del virrey Liniers por ser de origen francés. Cuando llegó a Montevideo aplaudió el celo del gobernador Elío y sus vecinos en haber formado una junta y manifestó que su venida se dirigía a promover el establecimiento de otras en las ciudades de aquel reino. Tras esto, Goyeneche pasó a Buenos Aires. El 21 de septiembre de 1808 se produjo así el primer movimiento juntista en el virreinato.
En Montevideo un cabildo abierto formó una junta y nombró al gobernador Francisco Javier de Elío como su presidente, llegando su osadía a tal extremo de circular órdenes seductivas a las provincias de este virreinato para que hiciesen lo mismo que ellos, que no han hecho caso de semejantes siniestras deliberaciones, todo con el fin de obligar a esta capital a que depusiera al señor virrey, pues así lo indicaron a este cabildo diciéndoles que solo levantando una junta con el nombre de Suprema obedecerían, lo que fue despreciado. Una nota de la Real Audiencia de Buenos Aires del 27 de octubre de 1809 diría: el fuego que encendió don Javier Elío en Montevideo se extendió a las provincias interiores del virreinato. Llegado a Buenos Aires trató de hacer uso de las instrucciones que llevaba del rey José, pero desconcertado por la fidelidad del virrey Santiago de Liniers, nacido francés, empezó a proclamarse realista puro y partidario acérrimo de la causa de Fernando. Buena parte de la población, al recibir noticias de que en España subsistía un gobierno, lo hizo propio más allá de su ilegitimidad. Con el objeto de asegurar los fondos necesarios para proseguir su misión, Goyeneche no dudó en condenar ahora a Elío. Trasladado a Buenos Aires fue diferente su lenguaje, y unido con Liniers y los oidores, de quienes esperaba caudales y créditos para proseguir su misión a Lima, blasfemó de la conducta del jefe de Montevideo y lo caracterizó refractario. No obstante, tuvo tratos con Álzaga, a quien dejó entrever que el gobierno peninsular vería con agrado que se depusiera a todo gobierno americano sobre cuya lealtad pudiera haber dudas. No por eso dejó de insinuarse privadamente con los individuos del cabildo que ya se hallaban sumamente alarmados con los manejos de Liniers, que sería acertado y muy conformes a las ideas de la metrópoli se separasen en América los mandatarios sospechosos y se erigiesen unos gobiernos populares que vigilasen sobre la seguridad pública. Exactamente lo que Álzaga deseaba oír para seguir adelante con su plan, que desembocaría en la abortada revolución del 1 de enero del año siguiente. Finalmente, el intrigante Goyeneche siguió hacia el Alto Perú, camino de Lima. Diría el Din Gregorio Funes en su ensayo histórico de la Revolución de América: fue bonapartista en Madrid, federalista en Sevilla, en Montevideo aristócrata, en Buenos Aires realista puro y en el Perú tirano. Revolución en Chuquisaca. Alto Perú. El territorio del Alto Perú, hoy parte integrante de Bolivia, estaba compuesto por 4 intendencias o provincias y 2 gobiernos políticos militares. Una de las provincias era la de Chuquisaca, en cuya capital Chuquisaca, llamada también La Plata o Charcas y hoy Sucre, 19 grados 235 S 65 grados 1533 O, tenía su sede la Real Audiencia de Charcas. La Intendencia de Chuquisaca contaba con los partidos de Yamparaez, Tomina, Pilaya y Paspaya, Oruro, Paria y Carangas. El Alto Perú perteneció al Virreinato del Perú hasta 1776. Por Real Cédula del 8 de agosto, al crearse el nuevo Virreinato del Río de la Plata, el territorio del Alto Perú pasó a ser parte integrante de este nuevo virreinato. La Real Ordenanza de 28 de enero de 1782 dispuso que la administración de lo concerniente a gobierno, guerra y policía estaba en manos de intendentes, con acuerdo último del virrey. Así como la importancia de Potosí radicaba en la riqueza de su cerro, la de Chuquisaca giraba alrededor de la Audiencia y la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, la cual, reputada en la época como una de las mejores del mundo, atraía estudiantes de los virreinatos de Lima y Buenos Aires, por lo que la ciudad era llamada la Atenas americana. En esa época tenía una población de alrededor de entre 14.000 y 18.000 habitantes, de los cuales alrededor de 800 eran estudiantes y 90 miembros graduados del claustro. Así, la actividad económica de la ciudad era sostenida por los sueldos de los oidores, empleados curiales y civiles, las costas de los procesos, la universidad, los asistentes a actos literarios y constitucionales, las rentas eclesiásticas, etc. Desde hacía tiempo existían fuertes desavenencias entre el presidente de Charcas, Ramón García de León y Pizarro, y la Real Audiencia, y entre el arzobispo de Charcas Benito María Moxó y Francolí y el cabildo eclesiástico, producidas en buena medida por los celos y la ambición,
que tomaban mayor envergadura por el estado de anarquía y desorden en que se hallaba España. Unos y otros contendores invocaban el auxilio del pueblo para hacer triunfar sus miras. En uno de los pasquines que en 1808 circularon en Chuquisaca se pedía al pueblo el apoyo al clero oprimido, concluyéndose por exclamar ¡viva! ¡Viva la libertad! Comienza el conflicto. Las noticias llegaron también al Alto Perú y, en acuerdos del 18 y el 23 de septiembre, la Real Audiencia de Charcas se opuso al reconocimiento de la Junta de Sevilla y de Goyeneche como legítimo comisionado, habiendo otras juntas provinciales independientes de la de Sevilla. Las noticias de su entrevista con Carlota de Brasil despertaron alarma en la población. A mediados del siglo XVIII la provincia de Chiquitos, en los llanos al oriente de Chuquisaca, había sido alcanzada por las incursiones de bandeirantes brasileños, quienes habían secuestrado para esclavizar a la población aborigen, recuerdo que despertó suspicacias en la población de la ciudad. El 24, el arzobispo de Charcas, Benito María Moxó y Francolí, mandó reconocer a la Junta de Sevilla y a su representante, Goyeneche, intimando al clero bajo pena de excomunión. El Real Acuerdo del 23 de septiembre trazó una línea entre los oidores por un lado y el virrey, el presidente Ramón García de León y Pizarro y el arzobispo Moxó y Francolí, en torno a la aceptación de la Junta de Sevilla. A principios de noviembre Goyeneche fue recibido pomposamente, pero la audiencia se mantuvo en su posición, lo que también desafiaba la autoridad del virrey Liniers, que lo había aceptado. Goyeneche llegó a amenazar con hacer detener al regente, lo que motivó una manifestación pública. La presentación de los pliegos de la infanta Carlota y el fallecimiento del oidor Antonio Boero, a resultas de las discusiones, empeoraron la situación. Interviene el claustro. El presidente Pizarro elevó los pliegos de Carlota a la universidad y claustro de doctores, pidiéndole su parecer. El claustro, siguiendo la posición de su síndico, el doctor Manuel de Zudáñez, no solo rechazó los términos de la orden de la hermana de Fernando VII, sino que calificó en sus acuerdos de subversiva la comunicación de la infanta. En efecto, habiéndose jurado a Fernando VII como rey de España y de las Indias, al desconocer ese derecho y afirmar que su padre fue obligado a ceder la corona a Fernando por una sublevación en Aranjuez, provocada con ese fin, no por cierto dejaba de ser traición. Las principales observaciones del claustro respecto de las intenciones y miras irregulares e injustas de la Corte de Portugal contra los sagrados e inviolables derechos de nuestro augusto amo y señor natural, Fernando VII eran. La universidad finalmente expresaba no solo su opinión sino que se atrevía a ordenar la política a seguir. El claustro negaba también los derechos de la infanta Carlota en razón de la ley sálica, sancionada en 1713 por Felipe V, que excluía a las mujeres de la sucesión. Al respecto, Benito María Moxó y Francolí y Pedro Vicente Cañete, oidor honorario y asesor del intendente de Potosí, aseguraban que la pragmática estaba derogada por la pragmática sanción de 1789, sancionada por las Cortes de Madrid, a pedido de Carlos IV. Si bien esto era cierto, esta era oficialmente desconocida en la época, incluso en la universidad, dado que en su momento Carlos IV había dado órdenes de que la resolución mantuviera un carácter reservado. Era ignorado incluso por la Junta Central, que, ante la afirmación en ese sentido del embajador portugués, debió asesorarse de la veracidad convocando a 2 personas que habían participado como procuradores de dichas cortes. Las afirmaciones de Moxó y Cañete, lejos de restar argumentos a la oposición, generaron más desconfianza, suponiéndose que la desconocida derogación que era sacada a la luz era solo un pretexto para cohonestar la usurpación. El acta final de la universidad, redactada por el doctor Jaime de Zudáñez, tras ser aprobada y firmada por todos los doctores, fue remitida por el rector al gobernador y directamente elevada al virrey. Liniers, viendo el uso de palabras como traición, y referidas nada menos que a la infanta, ordenó que se borrasen y destruyesen, por lo que Pizarro dispuso que se le llevase el libro de actas y todo papel relacionado, y que el escribano de gobierno arrancase las hojas y las destruyese. Durante su estadía en Chuquisaca,
Goyeneche se entrevistó en varias ocasiones con Ramón García de León y Pizarro y con el arzobispo de Charcas, Benito María Moxo y Francolí. Ambos tenían previamente conflictos con los oidores de la Real Audiencia y con el Cabildo Eclesiástico, respectivamente. Es imposible saber si en esas reuniones, siempre reservadas, se tramó la entrega del virreinato a la princesa Carlota, pero es probable que solo se trató de la manera de que cada cual conservase su puesto en la espera del resultado de los acontecimientos en la península, a juzgar por la conducta previa y ulterior de esos personajes. Las diligencias de Goyeneche fueron cortas, pues la Real Audiencia y su presidente Ramón García de León y Pizarro reconocieron la autoridad de la Junta Peninsular, y las comunicaciones de la infanta Carlota no pasaron de meras formalidades que se despacharon antes de que el plenipotenciario siguiera camino de Lima, en donde el virrey del Perú, José Fernando de Abascal, lo confirmó en el rango de brigadier y le concedió la presidencia provisoria de la Real Audiencia del Cuzco. Sucesos en Buenos Aires. El 1 de enero de 1809, cuando debían asumir las nuevas autoridades del Cabildo de Buenos Aires, se produjo el levantamiento en Buenos Aires, conocido como la Asonada de Álzaga. Si bien la mayoría de sus partícipes eran españoles nativos, muchos criollos, como Mariano Moreno, lo apoyaban. Parte de las milicias españolas apoyaban la rebelión, los tercios de gallegos, vizcaínos y miñones de Cataluña. Pero las milicias criollas, encabezadas por Cornelio Saavedra, y el tercio de andaluces sostuvieron a Liniers, con lo que el movimiento fracasó. Álzaga y los cabecillas fueron desterrados a Carmen de Patagones y los cuerpos militares sublevados fueron disueltos. El tercer movimiento se daría en las provincias de arriba, en el Alto Perú, en Charcas, el 25 de mayo, en La Paz el 16 de julio, y se propagaría a Quito el 10 de agosto, con la instalación de la primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito tras el levantamiento de la Real Audiencia de Quito. Los sucesos de Buenos Aires no eran ajenos a los de Chuquisaca. Por un lado, el asesor del intendente Pedro Vicente Cañete, odiado por los oidores propietarios, escribió el 25 de enero la carta consultiva apologética apoyando a Liniers. De manera similar, los partidarios de Álzaga mantenían contactos con comerciantes del Alto Perú, especialmente de Potosí. Muchos de los estudiantes eran oriundos del Río de la Plata, y casi todos los graduados de la capital habían estudiado en Chuquisaca y se habían relacionado en mayor o menor medida con los círculos independentistas. Tal era el caso de Mariano Moreno, que era considerado por estos últimos como un verdadero comisionado. Mayo de 1809. Detención de Zudáñez. Toma del Palacio. En busca de apoyo. La Paz. Potosí. La represión. Mayo de 1810. En Buenos Aires, teniendo en cuenta las medidas conciliadoras de Cisneros para los implicados en la revuelta juntista del 1 de enero de 1809 que culminaron el 22 de septiembre con una completa amnistía, se suponía que tomaría disposiciones similares en el Alto Perú. Todo lo de Buenos Aires está zanjado, los presos del día 1 están libres y todos somos amigos, y lo mismo se hará con los del Perú. Las medias bullas de La Paz y Chuquisaca están aquietadas, si pudiera hablar, diría lo que causa esas bullas, pero de lejos. Al conocerse las noticias de la represión, la reacción fue profundamente negativa en todos los partidos y, de haber sido adoptada esa conducta por Cisneros con el fin de intimidar y fortalecer su autoridad, resultó contraproducente. Manuel Moreno afirmó en igual sentido que semejantes actos de barbarie hicieron odiosa la autoridad de Cisneros y no tardaron en convertir en desprecio la frialdad de los habitantes con respecto a un jefe sin apoyo. Los eventos desgraciados de la metrópoli vinieron a precipitar la conclusión de la escena. En efecto, al conocerse la caída de Sevilla y la disolución de la Junta Central, en cabildo abierto del 22 de mayo se suspendió a Cisneros y el 23 se formaba una junta presidida por el antiguo virrey. De corta duración, permitió que Cisneros, presión mediante, conmutara el exilio dispuesto para el cura Medina. El 25 de mayo de 1810 se formó una nueva junta sin Cisneros, la primera presidida por un americano.
Por correo que llegó a Chuquisaca el 23 de junio supieron Nieto y Sanz la destitución de Cisneros. Se pusieron a las órdenes del virrey del Perú, calificaron a Buenos Aires de insurgente y pidieron auxilios. El 26 por la mañana se desarmaron las tropas de los cuerpos de patricios y arribeños de Buenos Aires y sus tropas fueron quintadas, esto es, se sorteó uno de cada 5 y a los que les cupo el número, entre 50 a 60 hombres, fueron remitidos con esposas en las manos y caminando a Potosí, donde Paula Sanz los envió al trabajo de socavón de las minas del Cerro de Potosí, donde murió más de una tercera parte en menos de 3 meses. En la noche del 25 los soldados habían brindado por Cornelio Saavedra al saber que presidía la Junta pero sin saber si era legal o no. Ante las novedades, Nieto puso en libertad a Fernández, a Nibarro, Gutiérrez, Toro y Amaya y confinó a los oidores a las provincias de Perú a su elección y a los demás incluyendo al doctor Pedro José Rivera detenido en Oruro, los despachó a Lima a disposición de Abascal, quien los derivó al presidio de Casas Matas, de donde salieron por decreto de amnistía de las Cortes de Cádiz del 15 de octubre de 1810. Con sus tropas y 4 compañías de Potosí al mando del coronel González Socasa, Nieto se dirigió a Santiago de Cotagaita, unos 400 km al norte de San Salvador de Jujuy, donde hizo levantar trincheras a lo ancho de la quebrada y abrir fosos al frente del río, mientras Abascal enviaba los cuerpos del Fijo o Real de Lima, organizaba otros en sus provincias y dirigía proclamas a los pueblos del Alto Perú, incluso una en que manifestaba que los americanos habían nacido para ser esclavos, palabras que solo sirvieron para dar impulso a la revolución. El destino de los revolucionarios de Buenos Aires en manos de Nieto de vencer no iba a ser diferente a los paceños. Tras haber quintado a los patricios, de lo que se lisonjeaba públicamente, manifestaba en carta a Montevideo del 26 de julio, mandaré como general en jefe todo el ejército, llevando en sus divisiones jefes de mi satisfacción, como lo es el Sr. Brigadier José Manuel de Goyeneche, acostumbrado a corregir empeñosamente iguales crímenes. Y seguidamente, tomado Santa Fe, que ha de ser una de mis principales miras, queda Buenos Aires, se les estrechará más o menos para que entre en sus deberes, sin olvidar el castigo a los autores de tantos males. Tengo en mi poder varios oficios de la revolucionaria Junta a los que no he dado el uso que correspondía, porque espero tener la satisfacción de hacérselos comer en iguales proporciones a los sucios y viles insurgentes que me los han remitido. Mientras, el Ejército del Norte o Ejército del Perú, avanzaba con rapidez en su primera expedición auxiliadora al Alto Perú. Al conocerse el avance patriota empezaron a estallar nuevos movimientos que adherían a la Junta de Buenos Aires. El 14 de septiembre de 1810 se produjo la Revolución de Cochabamba, el 24 de septiembre se formó Junta en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de la que participaron Juan Manuel Lemoín y el enviado de la primera Junta de Buenos Aires, Eustaquio Moldes. El 6 de octubre se pronunció también Oruro y el 14 de octubre tras la victoria rebelde en la batalla de Aroma se cerraba el cerco en la retaguardia realista. Alrededor de 1000 hombres mandados por Antonio González Balcarce y Eustoquio Díaz Vélez, con Juan José Castelli como representante de la Junta, enfrentaron el 27 de octubre a las tropas de Nieto en el combate de Cotagaita. Tras bombardear con escasa artillería las trincheras enemigas y sin poder capturar la posición, las fuerzas revolucionarias se retiraron al sur. El 5 de noviembre las fuerzas del Perú avanzaron tras Balcarce y entraron en Tupiza. El 7 de noviembre se enfrentaron en la batalla de Suipacha, donde el ejército argentino obtuvo su primera victoria sobre el de José de Córdoba, quien había alzado pabellón de guerra a muerte y avanzar hasta el río Desaguadero, límite del virreinato. El general Juan Martín de Pueyrredón fue nombrado presidente de la Audiencia de Charcas. Al llegarle la noticia de la derrota, Nieto destruyó las fortificaciones en Cotagaita y con el párroco de Tupiza y algunos oficiales intentó huir pero fue capturado en Lípez. Una partida salió en búsqueda del prisionero, formada por soldados de las compañías de patricios que Nieto había mandado a trabajar en el socavón de Potosí 4 meses antes. Córdoba huyó con los restos de su ejército a Cotagaita y al día siguiente de la batalla escribió a Balcarce.
Castelli le respondió que se entregara a la generosidad del gobierno de la Junta, pero temiendo con razón por su suerte intentó huir a Chuquisaca, siendo apresado en las cercanías de Potosí. Paula Sanz demoró su salida de Potosí, por lo que cuando el 10 de noviembre llegó a la ciudad un oficio de Castelli anunciando su inminente arribo y ordenando al cabildo el apresamiento del gobernador, Paula Sanz fue también detenido. Nieto, Córdoba y Paula Sanz quedaron así detenidos en la Casa de la Moneda de Potosí durante un mes. Juzgados en el cuartel general de Potosí, el 14 de diciembre de 1810 se condenó a los referidos Sanz, Nieto y Córdoba, como reos de alta traición, usurpación y perturbación pública hasta con violencia y mano armada, a sufrir la pena de muerte, y el 15 de diciembre de 1819 a las 10 de la mañana fueron puestos de rodillas en la Plaza Mayor y fusilados. Controversia. Este evento, conocido en Bolivia como el primer grito libertario de América, o la chispa de la liberación americana, es considerado por buena parte de la tradición historiográfica como el primero de los movimientos independistas en la América hispana. Muchos coinciden en esa posición. El líder independentista radical, y un partícipe principal de los acontecimientos, Bernardo de Monteagudo la consideraba, ya en 1812, como el inicio de la Revolución del Río de la Plata, al escribir ensayos sobre la Revolución del Río de la Plata desde el 25 de mayo de 1809, en el periódico Mártir o Libre, en el tercer aniversario de la Revolución. Historiadores extranjeros como Benjamín Vicuña Maquena llama a Chuquisaca, la cuna volcánica de la Revolución. El 25 de mayo de 1825 el mismo Antonio José de Sucre dispuso que fuesen públicamente conmemorados los sucesos de la Revolución de 1809, y rindió su personal homenaje a los revolucionarios de Charcas, por haber sido los primeros en proclamar la independencia de América. Sin embargo, en la historiografía reciente ha surgido una corriente revisionista que llama a este evento una revolución monárquica por sus expresiones de lealtad al monarca. Afirman que se trató de una revuelta que enfrentó a fernandistas y carlotistas en un contexto alejado de intenciones independentistas, criticando su actual condición de fiesta cívica patriótica. Se la pone en contraste con la revolución del 16 de julio en La Paz, que es considerada una revolución abiertamente independentista, y se señala a la Junta Tuitiva como el primer gobierno libre de América del Sur y origen de la independencia hispanoamericana. Para no caer en una controversia que puede resultar estéril y artificiosa, es obvio que las motivaciones públicas y privadas de los partícipes de este movimiento fueron disímiles, concurrentes y en muchos casos contradictorias: la amenaza carlotista, el temor por el destino de España, la ilegitimidad del mandato de la Junta de Sevilla y su prepotencia, el enfrentamiento preexistente entre el gobernador y los oidores, apoyados por el claustro, el que enfrentaba al obispo y al cabildo eclesiástico, el localismo y la ambición de mantener los márgenes de independencia de Buenos Aires y de Lima logrados desde las invasiones inglesas, intereses económicos, celos, odios y afectos personales, etc. Y sin duda, también deseos de independencia, sea para algunos a la manera de juntas fieles al monarca, sea en otros en camino a la república. Los comisionados a otras ciudades fueron de esta última posición. Esto mismo puede con las variantes del caso decirse de los movimientos de julio en La Paz, de mayo de 1810 en Buenos Aires, y en general de cualquier levantamiento americano. Por otra parte, si bien la revolución en La Paz fue más radical en sus fines y en su desarrollo, fue esa chispa encendida en Chuquisaca la que la hizo estallar. De una u otra manera los sucesos de mayo de 1809 en los que algunos patriotas dejaron la vida o sufrieron prisión y destierro, fueron con mayor o menor pureza revolucionaria un antecedente legítimo del movimiento independentista americano.